Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Con ustedes siempre es un gusto compartir un momento de la tarde, así que acá estamos para charlar un poco. Bien, a ver, ¿no anda el micrófono? ¿O me censuró Laura? Ahí está. Sí. Ahora sí me habilitó. Bueno, en épocas siempre hay censura, sí, por uno, ¿viste? otro lado. Estoy acostumbrado yo a que me censuren. Laura tiene autoridad. Sí, tiene autoridad. Me corta así, en seco. No sabe lo que es, brava, ¿eh? Pero bueno. Bueno, te quiere sacar mejor. Sí. Bueno, Abel, bienvenido. Y bueno, la idea, 2025, un año... Bueno, todos los años son importantes en realidad, pero algo hablábamos recién fuera del aire, un contexto complicado, y esta historia en Argentina que pareciera que siempre se repite y repercute en la provincia, en San Rafael también, en todos lados, ¿no? ¿Cómo lo están encarando ustedes desde la legislatura mendocina, desde el Senado en este caso, ¿no? Mira, trabajando bien, yo creo que individual y colectivamente, al menos tratando de cumplir, dando un poco valor a las palabras empeñadas y tratando de cumplir con aquello que uno se compromete en cuanto al trabajo, lo que nos ubica la sociedad en algún momento en una sociedad democrática por elección de un voto popular. En el caso de la legislatura, ustedes saben bien, y eso hay que recordarlo, si se mantiene la institucionalidad, si bien no es Suecia, no es un país nórdico, la Argentina, Mendoza tampoco, pero podemos enorgullecernos todos los mendocinos, que tenemos seguramente mucho más institucionalidad que muchas provincias argentinas, o estaríamos entre las más importantes en cuanto a respetar eso, ¿no? En cuanto a los poderes, hay un poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en cuanto al legislativo, estamos nosotros trabajando en este periodo hasta el 1 de mayo en sesiones extraordinarias, o sea que tratamos las leyes aquellas que vienen, eso quiere decir sesiones extraordinarias, las que vienen del Ejecutivo. Bien. Lo que no quiere decir que esas leyes se modifican, de hecho, se discuten, y eso desgraciadamente uno ve a veces, y no hay que confundir a veces en el Congreso de la Nación, hechos bochornosos, que no nos gustaría nunca más ver, que a veces se repiten en distintas épocas de la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Insultos, sí, agresiones, como siempre pasa, ¿no? Desde empiezan agresiones verbales, pues terminan físicas. Que, bueno, eso no ocurre en nuestra legislatura. Los proyectos de ley son analizados en las distintas comisiones, discutidos, invitan a funcionarios, incluso los ministros, subsecretarios del gobierno, a explicar esas leyes que mandan desde el Ejecutivo, a discutirlas, se abre el debate a todas las representaciones políticas, y se hacen algunas modificaciones consensuadas muchas veces con la oposición, otras no, otras que no son aceptadas, se dan las explicaciones, y luego de todo ese trabajo, que a veces no es decir se entra una ley y enseguida entra para ser tratada inmediatamente, pasa un periodo, algunas más, otras menos, y después son llevadas al recinto para ser votadas. Bien. Eso es el trabajo, a veces es un trabajo que no se ve lógicamente, no lo ve la ciudadanía, pero en realidad ustedes saben que el legislativo es donde está el poder, las representaciones de toda la ciudadanía, de todos los del arco político, del que vota. Bien. Entonces se puede discutir. Algunos quedan conformes, otros no, pero yo incluso tengo acá, que después me gustaría pasarles, tanto a Laura como a Joaquín, que hoy me acordaba a la mañana, estuve buscando, tengo los números correctos a veces... ¿Los números correctos de qué? De la labor legislativa. Sí. A veces se menosprecia, se denigra, muchas veces con picardías políticas, a veces o con intereses. Yo estoy convencido de que hay gente que piensa que hay que cerrar la legislatura, los congresos. Bueno, convengamos que como van en el mundo, hubo un intento de Capitolio en Estados Unidos, sí, convengamos, ¿no? Igual convengamos, que esto que acaba de decir los excede a ustedes, pero el mismo presidente de la Nación en su momento dijo... Totalmente de acuerdo. Dijo que la política era una estafa, que había que terminar con la casta. Bueno, ya no vamos a repetir todo lo que se dijo en campaña, pero y hoy vemos cosas que realmente a uno lo fastidian y que son las cosas que en definitiva
hacen que el que está del otro lado, el ciudadano común, descrea en la política cada día un poco más, ¿no? O sea, a ver, reconozco que quizás es erróneo meter a todos en la misma bolsa, porque no todos son iguales, pero digo, son las cosas que la gente está cansada en definitiva también, ¿no? Totalmente de acuerdo, creo que a nosotros nos corresponde, al que es un representante elegido, le corresponde mayor responsabilidad que a nadie, de demostrar día a día que eso no es así, para que muchas cosas claro, demostrar que no nos equivocamos a la hora de elegirlos. Exacto. De ponernos a cumplir la función que actualmente o en un futuro van a cumplir, ¿verdad? Entonces, con hecho tienen que demostrarle al ciudadano, a la ciudadana, a la sociedad en general, que no estamos equivocados, que a veces opinamos y no conocemos el trabajo que ustedes hacen como corresponde, pero a la vista está lo que está pasando. Exactamente. Terminé de leer y lo recomiendo, me voy a tomar el atrevimiento de recomendárselo a ustedes que están en comunicación. Bien. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Yo con este es el segundo o tercer libro que leo de Yuval Harari, Nexus, que es la historia de la comunicación desde la edad de piedra hasta la actual. Bien. Para que tengan un poco de idea, tan actual es el libro que bueno, que creo que hay citas hasta el comienzo del año 24. El libro tiene 500 páginas, 100 de esas páginas son citas bibliográficas con documentación de dónde fueron sacados y todo. Y realmente, para entender un poco qué nos está pasando, a nivel mundial, tanto que a nivel latinoamericano, por ahí nombra varias veces a Brasil como único país casi en la región, ¿no? Para dar ejemplos a veces contradictorios con el sistema democrático, las comunicaciones, qué va a hacer con la inteligencia, qué es actualmente y a dónde vamos y a dónde podemos llegar con la inteligencia artificial. Bien. Nosotros algoritmos creando figuras, llamémoslas así, ya no de responsabilidad del ser humano, sino que nos atraviesan otros habitantes del planeta, dice él, inorgánicos, que son los algoritmos y la inteligencia artificial, y que pueden escapar a nuestro manejo. ¿Y a dónde vamos? Digo esto porque si los seres humanos, en la comunicación que es la palabra, usamos la agresión verbal, como decía Joaquín, y denostando al que piensa distinto, creyendo en la verdad absoluta, creyendo en los ideologías mesiánicas, que ya nosotros como experiencia, como país, ya sabemos de qué se trata, ya la hemos tenido, eslogan quedan de la historia y ojalá fueran del pasado. Creo que es una llamada de atención a dónde podemos llegar. Entonces, los hechos reales está muy bien, y nosotros que es una pequeña aldea, como es San Rafael, que nos conocemos todos, demostremos para creer entre nosotros la misma fuerza que tenemos, respetemos a cada uno de los habitantes de San Rafael por lo que el respeto nunca se tiene que perder, y tenemos que demostrar para que el resto nos crea. Totalmente de acuerdo con usted, pero tenemos que demostrar con hechos. Exactamente. Bien. Abel, ¿con quién hablamos, Laura? Con Abel Freidenberg, senador provincial de la UCR, Frente Cambio a Mendoza. Es que el tiempo es tirano acá, senador, así que le queremos consultar el tema de los medicamentos de la India. Usted que ha estado siempre relacionado al ámbito de la salud, ¿no? De hecho estuvo a cargo del área de salud de toda la provincia en época de la pandemia. Mire, si en una época complicada, ¿no? Como estuvo al frente de este área. Pero digo, tienen la ilusión en el gobierno de que se abaraten muchos medicamentos en farmacias con la llegada de estos medicamentos de la India. ¿Usted piensa que eso puede pasar? Veía no. Cuando estaba viendo algo alcancé a escuchar de ese comentario. Sí. En realidad lo que se logra ahora puede hacer que después habrá que analizar y desglosar los precios, la cadena de cómo llega a la farmacia, qué pasa con los laboratorios, la droguería, la farmacia, la cadena de valores, cuál es el precio final del medicamento. Sí. Lo cierto es que ya en un 40 o un 50% para el Estado, porque convengamos que esto, que quede claro, es para administrarlo a nivel de farmacias del Estado, no de expendio público. Sí, sino del Estado, farmacias del Estado.
los hospitales. Claro, sí, y los efectores públicos. Y efectores públicos, no, si hay con algún convenio, caso de OSEP. Claro. Pero no para el resto. Sí, no es venta libre, digamos. Exactamente. Sí. Por eso el cargamento que ha llegado hoy, justo venía pensando, y cuando escuché que hablaban de eso, digo, es un día histórico, porque es la primera vez en el país que ocurre esto. Los laboratorios, ustedes saben, si bien se fabrican en la India, son multinacionales, avalados por, así como la ANMAT en la Argentina, la Unión Europea también tiene, y tuvieron que hacer todas las transformaciones necesarias desde el packaging y el transporte y demás, el prospecto, que sea legible en castellano y demás, de acuerdo a exigencias de la ANMAT, que es importante. Así que bueno. Pero el Estado se puede, o sea, ¿usted piensa que el Estado, con este convenio, el Estado mendocino en este caso, se puede ahorrar un dinero importante? Se estima, sí, de acuerdo a los valores que han manejado desde el Ministerio y que costó un largo camino para lograrlo, entre 45 y 50% en los puntuales, en esos medicamentos que hoy se están trayendo, ¿no? El caso que, por ejemplo, de patologías más que importantes, de alta frecuencia, como es la diabetes. Bien, perfecto. Y por supuesto de esto ni hablar, aparte de los beneficios que originaría a los pacientes que no tengan, que las farmacias estén bien abastecidas, hospitalarias, y dejemos en claro que a nivel hospitalario, ¿no? Sí. De salud, la farmacia del Estado. Bien, perfecto. Para que no falten, y protegernos de eventuales crisis económica. La atención, el aumento del costo de la salud en el mundo entero han sido los medicamentos y la tecnología, digámoslo bien. Y otra noticia que no sé si les ha llegado, yo no la he leído, la escuché nada más, por eso tal vez no sea exacto. Tengo entendido que el gobierno nacional ha anunciado la creación de una agencia de regulación de tecnología médica o de la parte de drogas también, para ver cuál, de acuerdo a evidencia científica, cuál es la que más conviene para desregular y autorizar este ingreso no al país o poder desregular el mercado en eso para beneficiar al paciente en la atención con un acceso único de medicamentos, vuelvo a repetir, de drogas avaladas con evidencia científica, lo mismo que la tecnología. Vuelvo a hacer la salvedad, no lo he leído, lo he escuchado, pero si fuera así, el año pasado, y creo que tuve oportunidad de hablar con ustedes dentro del paquete de 29 leyes de salud, que trabajamos en la legislatura también, y estuvimos como entre 3 y 4 meses con distintas reuniones, tanto del Ejecutivo como distintos interesados de distintos sectores, el trabajo de comisiones. Algunas se modificaron, fue creada la agencia con el mismo de estas características a nivel provincial. Si fuera así, nosotros hace un año nos adelantamos a esto, que es justamente para regular la investigación científica, la tecnología, los medicamentos, que existe este registro y el aval de la provincia permitirlo, la incorporación y que también sean de más accesible a toda la población. Bien. Y eso es equidad en salud. Bien. ¿Con quién hablamos? Con Abel Freidenberg, senador provincial de la UCR, Frente Cambio Mendoza. Senador, bueno, cambiando de tema y tratando, porque es un tema obviamente que da para hablar mucho, pero como decíamos recién, el tiempo apremia. ¿Cómo vivieron el corte famoso, ¿no? El apagón ahora de luz de 9 horas y pico la semana pasada? Y obviamente aprovecho para consultarle cómo están trabajando en esto, ¿no? Porque algo hablaban el otros días Jimena Latorre, la ministra de Energía, bueno, el mismo gobernador, la titular del EPRE, Andrea Molina, y digo, porque fueron muchas horas, ¿no? Sinceramente, ¿cómo están siguiendo este tema en el Senado? ¿Cómo lo están tratando? Con la idea, obviamente, que me imagino no se vuelva a repetir, ¿no? Porque era la boca del lobo esa noche San Rafael, era un peligro pero tremendo, ¿no? Ha dado un buen ejemplo y te lo voy a tratar más de toda la información que ya vieron ustedes, no solamente transmitieron, sino que vieron en redes y demás. Hoy es un medio de comunicación muy importante.
Desde, bueno, uno como sanrafaelino nos juntamos no solo con Laura Saín, que de el caso mío, que es senadora conmigo de San Rafael, sino con el senador Huerta el Marcolini, que es por el cuarto distrito también y es de Alvear, sí. Fue intendente 2 veces, Jessica Laferte es senadora también por el cuarto distrito de Malargüe, como dentro del mismo espacio político. Personalmente yo, ni bien por supuesto ese día yo estaba en Mendoza, uno empieza a hacer la recopilación, a escuchar todas las explicaciones desde el Ejecutivo, igual que ustedes, nosotros como senadores, recopilar toda la información periodística y todo, y pedimos una audiencia, yo creo que fue la semana pasada, no me recuerdo ahora, con la ministra, para justamente volver a informarnos. Escuchamos de nuevo sus explicaciones, que ya ustedes también han informado, dónde está la falla y cómo se está trabajando para hacer el seguimiento de los tiempos y cómo se están cumpliendo con los planes trazados. Por suerte que es dinámico, pero también en esto es un llamado a toda la ciudadanía, más que a la ciudadanía, a los dirigentes, a quienes circunstancialmente son los inquilinos de las casas de gobierno. Sí. En la Argentina sufrimos desinversiones, falta de políticas públicas de hace 30 años, fácil, como bien lo decía la ministra, y en energía no escapa esto, nos cuestan los vaivenes políticos, nos cuestan las inversiones, a veces se hacen mantenimientos como se puede, y ni siquiera se puede reinvertir en mejorarla. Yo perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero yo lo primero que pensé, que obviamente me dio bronca, digo, por esto que está diciendo usted, sí. Fue, hay gente que está pagando una bestialidad en la boleta de la luz, en el monto, ¿no? Sí. Y digo, usted decía justamente, daban la tecla, me parece, la falta de inversión. Y digo, cuando a uno le cobran la luz y paga montos tan abultados, ¿no? Y digo, después de golpe un día te encontrás con esto, 9 horas y pico sin luz, que encima la sacamos barata, da bronca, ¿no? Digo... Sí, no. Siempre va... uno siempre manifiesta la bronca al que en el momento, la circunstancia, el caso del que está en el Ejecutivo seguramente, sí. Pero también se está haciendo cargo de un montón de años que vienen de desinversión. Yo te digo, me da pie en experiencia modestamente a cosas propias, que la viví desde salud. A veces se pide de un día para el otro una cosa, y vos decís, para. Yo recién llego acá a la gestión, pero esto viene de hace años. Vos estuviste antes y no hiciste nada y ahora gritás. ¿A usted particularmente, por esto que está contando, le achacaron algo porque, por ejemplo, ponemos un ejemplo concreto en el Shestakov, ¿no? Que fueron con combustible, con el grupo generador. Sí. ¿Le achacaron algo a usted? ¿Recibió algún comentario así malicioso? ¿Por esto del corte de luz? Sí. Por no tener, digo, el grupo generador, por más que usted no está más ahí ahora, ¿no? Te voy a dar una anécdota que nunca se la conté. Bueno, sí. A mi señora capaz que se la comenté. El día del corte de luz, yo he trabajado mucho y siempre puse en relieve, y lo voy a seguir poniendo, pues la dedicación que siempre tuve, y agradecido a su ayuda. Él fue parte del nuevo hospital Shestakov, que es el arquitecto Armentano. Sí. Él estaba a cargo de mantenimiento, y esa noche, yo no me acuerdo si serían, por decirte, las 11 de la noche, y me llama. Yo hace mucho, hace 3 años no tengo nada que ver con sí. Y decir, estoy acá en el hospital, estamos trabajando, ¿cuál es el equipo de electrógeno? Son nuevos, andan, todo. Pero el tema era el combustible para cortes de luz, que veía que, dice, mira, me parece que hasta las 4 de la mañana tengo combustible y después no. El tema era el combustible, y si vos no tenés un almacenamiento de combustible, si quienes te venden el combustible, no tienen tampoco la electricidad, se complica. A su vez me comentó que está directora general de la región, que es la doctora Verónica Martínez, sí. Se había hecho el relevamiento de Alvear y Malargüe y tenían sus reservas,
Claro, así que lo viví de ese aspecto. Y genera una preocupación. Pero bueno, y a propósito de eso, que siempre he hablado, yo la verdad que siempre que he venido, la importancia de las políticas públicas, yo lo veo desde la salud, que es lo que más me he preparado y de lo que he trabajado. Sí me acuerdo que a los 2, 3 meses de haber empezado allá por el 2016, te decían que no había cama en la terapia intensiva porque había 6 camas. Pregunten hoy a cuántas llegamos, qué hubiese pasado con la pandemia. Yo sé que ya lo que uno logra y lo que está, y uno siempre va a querer más, y en buena hora que así sea. Me refiero en general a toda la población. Bien. Pero eso es lo que es continuidad de una política pública. Así debería ser también en energía, para poder ir a las energías renovables, para poder trabajar en esto que, viste, la parte... las transportadoras troncales, radiales, los circuitos, cerrados para que puedan los anillos, los anillados, para que no queden regiones sin luz, sin electricidad como fue ahora. Bueno, todo esto hay que darle continuidad. Hecho el diagnóstico, hacer un diagnóstico no es, como decíamos, no soplar y hacer botella, ¿no? Hacer un diagnóstico a veces lleva 2, 3 meses. Lo que ha ocurrido en este corte es una catástrofe. Lo que ha habido que se ha llevado el camino, el barro, el agua, todo eso, quedó adentro de 2 centrales hidroeléctricas. Bien. Los valores, que ha sido el doble que otras veces, que toda la parte de contención hídrica ha resistido bien, pero esas turbinas, esos sistemas eléctricos, ustedes traigan cualquier ingeniero bien capacitado que no hace videitos para ganar votos ni otras cositas tristes, porque no es esa la obligación nuestra, a pesar de que puedan ser muy vistos, sino ir a quienes científicamente y seriamente trabajan. Yo creo que a eso hay que apostar. Bien. Ese es el paralelismo, por lo menos, que quiero dejar como ejemplo. Yo siempre recuerdo, y nunca jamás voy a dar nombre porque creo que es un acto de caballerosidad no dar nombre. Ponga ese ejemplo y cerramos, a ver, que estamos con el tiempo. De un político sí. de San Rafael, que por un familiar, a los 3 meses de haber empezado la gestión, reclamaba de una cama en terapia, teniendo obra social un familiar suyo. No había. Y entonces salen en algunos medios todas esas informaciones malintencionadas. Bueno, bien. Pasó el tiempo, 8 años. Investiguen un poquito. Yo no pude llegar a la inauguración de la nueva posta sanitaria del Valle Grande. Primera posta sanitaria que tiene el Valle Grande, o centro de salud propio. Era prestado antes. Cuando llegamos allá por el diciembre del 2015, enero del 2016, nadie sabía que ese predio había sido concesionado, licitado para cabañas, donde estaba también el centro de salud y por lo tanto no existía centro de salud. Abel, gracias, muchísimas gracias. Otro día la seguimos. No, perdón lo extenso. No, está bien, pero el tiempo vio cómo es en radio. Acá nos corren, nos echan. Los perdono, me faltó el mate. Nos echan. Y nos ha prometido que la próxima trae el mate. Muy agradecido a ustedes. A usted, por favor, por su tiempo. Será hasta la próxima. Chao. Abel Freidenberg, senador provincial de la UCR, Frente Cambio Mendoza.